Hemos estado hablando acerca de la paz, ¿verdad? Como fruto del Espíritu. Y lo hemos visto porque hemos hablado que un verdadero discípulo del Señor, en él, en su vida, se evidencia el fruto del Espíritu. Ahora, hablamos del significado de la paz. Paz no necesariamente es ausencia de guerra. Es una de las, de las maneras de entender la paz en la mayoría de los casos. Nuestra nación está en paz si no está en guerra. Pero paz significa muchas otras cosas. Dentro de lo que está, uno de los significados de la paz está la palabra prosperidad. Y hablamos acerca de la prosperidad, dijimos que prosperidad era ir siempre adelante hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Pero también hablamos que paz significa estar seguro. Ya hace 8 días yo hablé acerca de estar seguro. Y dentro de estar seguro, dijimos que era estar protegido, estar bajo el cobijo correcto. ¿Cuántos vinieron los 8 días y recuerdan parte de la enseñanza? Bien. Yo hablé que si estábamos cubiertos, había seguridad y había protección. Y que el Señor es nuestra cobertura. Bajo sus alas, ¿cierto? Salmo 91. Hablamos del Salmo 91, lo leímos todo y miramos muchos detalles acerca de lo que la Escritura nos habla sobre el Salmo 91. Él nos pone bajo su cobijo, bajo sus alas. Allí estamos seguros y allí somos guardados en todas las áreas de nuestra vida y en toda nuestra integridad. Y hablamos de un pasaje que siempre debemos tener presente, y es primera de Juan capítulo 5 versículo 18, que dice que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso significa que nos salimos de la protección de Dios cuando practicamos el pecado. La práctica del pecado hace que la cobertura de Dios sea quitada y por tanto no podemos estar protegidos bajo las alas del Señor. Es una decisión personal. El maligno no te toca cuando tú no estás en pecado, cuando tú no practicas el pecado, pero si te determinas practicar el pecado, estás expuesto y la cobertura de Dios no te puede cubrir, no te puede cubrir. Dios mismo es nuestra cobertura. Pero en esta mañana yo quiero hablarte de algo y en la reunión de las 8 pues pude mencionar la coincidencia, pero en Dios no hay coincidencias, sino, alguien diría, diosidencias, porque en estos días se está celebrando el Día del Ministro. El Día del Ministro, yo no lo sabía mi esposa, y entonces ella junto con su equipo organizó algo para que la iglesia pudiera honrar a los ministros. Yo no lo sabía. Yo me enteré en estos días, sí vi que hace 8 días estaban haciendo como un movimiento, pero no sabía de qué se trataba, ya no me lo mencionó. Hasta esta mañana que supe que estaba llamando a alguien para pedirle, que fue a Yanecita, para pedirle que por favor al final pudiera tener unas palabras. Pero la enseñanza que corresponde al día de hoy tiene que ver con esto. Y yo sin saberlo voy a enseñarles en esta mañana acerca de lo siguiente. Te voy a enseñar en esta mañana: tener paz es estar seguro, puesto bajo la cobertura que Dios te puso. Puesto bajo la cobertura que Dios te puso. Allí estás seguro. Puesto bajo la cobertura que Dios te puso. Entonces estamos en la segunda parte de tener paz, es estar seguros. La única manera de estar protegido, para estar seguro en tu integridad, es estar bajo la cobertura correcta. Y la cobertura correcta en primer lugar es Dios mismo. Si tú estás fuera de la cobertura de Dios, no importa qué padre puedas tener, qué cobertura humana puedas tener, estás fuera de la bendición de Dios. Así que lo primero y más importante es estar bajo el cobijo de Dios. Pero Dios diseñó la paternidad espiritual, y de eso en parte es de lo que yo te quiero hablar en esta mañana. Cuando estás bajo esa cobertura que Dios diseñó, entonces estás seguro. Tu cobertura es Dios mismo, y también lo es tu Padre espiritual y tus pastores. Tu Padre espiritual y tus pastores. Quiero tocar 4 puntos en esta mañana y seguramente seré breve. Dios te ha puesto un Padre espiritual. Punto número 1. Dios te ha puesto un Padre espiritual. Te lo puso Dios. ¿Cuántos de los que están aquí escogieron a sus papás? ¿Cuántos hermanos que dijo, no, yo quiero nacer en la familia Pérez y que mi papá sea Julio y mi mamá sea María? Nadie escogió dónde nacer. Quien escogió dónde nacieras tú fue Dios. Amén. Dios te escogió un Padre sobre la tierra.
Asimismo Dios te escoge un padre espiritual. Segundo punto que quiero tocar, Dios te puede dar un padre adoptivo espiritual. El primero, Dios te ha puesto un padre espiritual. El segundo, Dios te puede dar un padre adoptivo espiritual. El tercer punto, tu padre espiritual te da cobertura y allí estás seguro. Tu padre espiritual te da cobertura y allí estás seguro. Y por último, quiero decirte también en esta mañana y enseñarte sobre lo siguiente: tus pastores son también tu cobertura espiritual. Tus pastores son también tu cobertura espiritual. De eso voy a estar hablando en esta mañana. Y antes de empezar, quiero que oremos. Por favor, inclina tu rostro, si lo quieres hacer, cerrar tus ojos, si lo quieres hacer también, para que puedas concentrarte en la oración que vamos a hacer ahora. Señor, en esta mañana venimos a ti. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Venimos a ti para que tú nos enseñes. Venimos a ti, Señor, para que tú nos ministres. Venimos a ti, Padre, para que tú pongas en orden nuestro corazón y nuestra vida en tus principios. Y venimos para entender que lo que tú quieres es que, teniendo el fruto del Espíritu en nuestra vida, como consecuencia de ser llenos de tu Espíritu, tu paz permanezca en nosotros. Y parte de tener esa paz es estar seguro. Y estamos seguros bajo tu cobijo y bajo el cobijo que tú nos has puesto. Oramos, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz, porque así lo es, pero en nuestras vidas, y más cortante que una espada de dos filos, y que penetre y que parta el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y pueda discernir los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, gracias porque tu palabra dice que tenemos la unción del Santo y ella misma nos enseña y ella es verdadera. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Primer punto en esta mañana: Dios te ha puesto un padre espiritual. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 al 16. Primera de Corintios capítulo 4 versículos del 14 al 16. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. Y el apóstol Pablo está poniendo en orden algunas cosas y está diciendo que todo lo que han hecho lo han hecho para el bien de aquellos que están escuchando. Los está amonestando, los está corrigiendo, los está animando, los está exhortando. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 hasta el 16. ¿Están allí? Si llegaron allí, díganme amén. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. Creo que me faltan algunos amenes. Gloria a Dios. ¿Ya llegaron todos? Amén. Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Cómo a qué? Como a hijos míos amados. Ahora dice el versículo 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Muy bien. Ahora nos vamos a detener en el versículo, pero quiero que veamos una versión que es la versión Palabra de Dios para Todos, a ver de qué manera nos lo dice esta versión. Dice así: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles una advertencia como a mis hijos queridos. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié las buenas noticias y ustedes formaron parte de Cristo. Por eso les suplico que sigan mi ejemplo. Amén. Dios te puso un padre espiritual. Hay excepciones, pero son pocas, mínimas. El apóstol Pablo es una de ellas. El apóstol Pablo tenía gente a su alrededor. El apóstol Pablo se acercó donde los 12 y pudo consultar cosas que Dios le había hablado e interactuaron. Tenía comunión con aquellos que estaban en autoridad en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Cristo se le reveló y Cristo mismo le dio un propósito y una visión. Así que podemos decir que el apóstol Pablo no necesariamente tenía un padre espiritual como lo tenía la iglesia, que él mismo cubría como apóstol.
Así que en el 99.99%, estoy por decir algún porcentaje, no, ese no es un porcentaje real, pero lo que quiero decir es que la gran mayoría, casi que la totalidad de creyentes, tienen un padre espiritual. Hay algunos apóstoles que cubren a otros apóstoles, pero hay una cobertura del cuerpo. Normalmente un apóstol podría no tener directamente un padre espiritual si fue llamado por el Señor a ser un padre, pero va a tener gente que esté a su alrededor, que le pueda enseñar, que le pueda corregir, tutores, mentores, maestros, gente que está a su alrededor para cubrirle. Pero no es lo normal, esa es la excepción. Todos tenemos un padre espiritual, de acuerdo con la escritura, y el apóstol Pablo era padre espiritual en Corinto. Ahora habla con claridad. Ustedes pueden tener mucha gente. Esta palabra ayos en la versión Reina Valera, ayos significa maestros, tutores, guías, consejeros, mentores. Puedes tener mucha gente que influya sobre tu vida y que Dios mismo ponga para que eso sea una realidad, pero un solo padre espiritual, un solo padre espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Está claro? Y normalmente tu padre espiritual, o es así en realidad, tu padre espiritual es aquel que te engendró en el Evangelio. Ese es tu padre espiritual, el que te engendró en el Evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El que te engendró en el Evangelio. O sea, aquel que te predicó la palabra y aquel que predicándote la palabra comenzó a hacer de ti un discípulo de Cristo, te enseñó. La palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Primero predicándole la palabra y luego enseñándole que guarde todas las cosas. ¿Hasta ahí estamos? Así que todos tenemos un padre espiritual. Alguien alguna vez nos habló el mensaje de la salvación, nos fue predicado, nos engendró, y esa persona comenzó a cuidarnos, comenzó a discipularnos, comenzó a enseñarnos, o por lo menos participó junto con otros, porque dice la escritura que pueden haber muchos años para que junto con otros tú pudieras ser edificado en el propósito de Dios. Ese es el primer punto. Segundo punto, Dios te puede dar un padre espiritual adoptivo. Ese es el segundo punto. Dios te puede dar un padre espiritual adoptivo. Pero ojo con esto, es Dios quien te lo da. No es que tú andes buscando por doquier un padre espiritual para adoptarlo como padre. Porque es que algunos han entrado en la iglesia de Cristo en esa práctica. No me gustó ese papá, me voy a buscar otro papá. Y llegando del otro papá, no me gustó ese papá, me voy para aquí, para donde este otro. Y no me gustó tampoco ese, me voy para donde otro. No, es Dios quien te pone ese padre. Y un padre adoptivo, es bíblico. Lo vamos a ver a la luz de la escritura. Dios te puede poner un padre espiritual adoptivo. Dios lo hizo con el apóstol Pablo sobre Timoteo. Y te lo quiero mostrar bíblicamente. Timoteo conoció al Señor antes de conocer a Pablo. Así que no podemos decir que Pablo engendró en el Evangelio a Timoteo. Tal vez Pablo, siendo un padre espiritual, hizo muchas cosas para impulsar el ministerio de Timoteo. De hecho, Pablo reconoció el ministerio y lo impulsó y lo formó y lo preparó como un apóstol, siendo Pablo mismo un apóstol. Pero no podemos decir que Pablo le predicó el evangelio a Timoteo. Vamos a la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primero vamos a ir al capítulo 3, después nos devolvemos un poquito al 1, porque me es más interesante leer primero el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dios te puede poner un padre espiritual adoptivo, entendiendo que el padre espiritual fue aquel que te engendró en el evangelio. Pero eso lo hace Dios. Y las razones por las que eso puede suceder es porque tu padre espiritual haya muerto, por ejemplo, el que te engendró. Entonces necesitas un padre, Dios te pone un padre adoptivo. Otra razón por la que eso puede suceder es porque tu padre espiritual cayó en pecado y ya no puedes estar bajo esa cobertura, pues estarías mal cubierto. Entonces Dios te pone un padre espiritual. Y puede haber otras razones que son soberanía de Dios. Pero es Dios quien lo hace, no por tu capricho, no porque a ti te parezca, sino porque es Dios quien te pone un padre adoptivo. Aquí hay muchos que nacieron en Testimonio de las Naciones, son hijos y yo soy padre espiritual. Pero puede haber hijos adoptivos que Dios mismo fue quien los insertó en esta familia. Amén. Veamos la escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol:
está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo las conoce? Desde niño. El apóstol Pablo no conoció a Timoteo desde niño, lo conoció desde joven, desde que era un joven. Ahora dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo conocía a Timoteo las escrituras? Desde pequeño. En ese mismo libro, el capítulo 1, y vamos a verlo todavía más contundentemente, el capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo, otra vez, le está diciendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre ¿qué? Eunice. Y estoy seguro que ¿en quién? Que en ti también. El apóstol Timoteo fue formado en la fe desde pequeño. Él nació al evangelio desde pequeño. Pero llegó el tiempo en que Dios le puso un padre espiritual adoptivo. Ese padre fue Pablo. Y Pablo, siendo un padre espiritual adoptivo, fue el que recibió la gracia de Dios para impulsar a Timoteo al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios hace también con el padre espiritual o con padres espirituales adoptivos. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Voy a comprobarte bíblicamente, o a mostrarte mejor bíblicamente, cómo Pablo se constituye en el padre espiritual de Timoteo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. No me gusta, nunca me ha gustado y nunca me gustará, y confío en el Señor en que sea así, enseñar algo que no esté soportado bíblicamente y que esté claro en la escritura. Por eso me gusta ir a la palabra del Señor, y si tengo que mirar 5, 10, 15 pasajes en una sola enseñanza, y hay muchos más que pudiéramos mirar, pero es importante que tú mismo puedas leer con tus propios ojos y entender con tu espíritu lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, dice así el apóstol Pablo, hablando inspirado por el Espíritu: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es ¿quién? Mi hijo amado, ¿y qué? Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, y en todas las iglesias. Pablo fue encomendando a Timoteo porque confiaba plenamente en Timoteo, porque Pablo le da un encargo, dice la escritura en segunda, no lo busquen, pero si quieren escribirlo, algunos lo saben de memoria, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo sabía quién era Timoteo. Pablo no engendró a Timoteo, pero Dios le puso a Timoteo un padre espiritual llamado Pablo. Ahora, ¿cuáles son las características que se muestra aquí o que el apóstol menciona? ¿Qué es lo que había en Timoteo? Que había en Timoteo, en el hijo, había amor y fidelidad. ¿Están conmigo? Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Recordemos que el Señor hablaba del discípulo amado. ¿Cuál era el discípulo amado? Algunos dicen que era el discípulo preferido. Yo ya les he enseñado que Dios no tiene preferidos. ¿Recuerdas eso? ¿Por qué Jesús llamaba a Juan el amado? Era receptor del amor, era especialmente receptor del amor de Dios. Ok, aquí dice la escritura: mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Muy bien, ¿hasta allí estamos? ¿Están conmigo? Es claro, solamente te estoy mostrando unos pasajes bíblicos para mostrarte lo que te quiero enseñar en esta mañana. 1, todos tenemos un padre espiritual. 2, tu padre espiritual fue el que te engendró en el evangelio, ese es tu padre espiritual. 3, Dios te puede poner un padre espiritual adoptivo, pero es Dios el que te lo va a poner, no que andes tú de iglesia en iglesia buscando un padre. Dios te lo va a poner. Así, de la misma manera como te puso un padre sobre la tierra, Él ha diseñado para ti un padre espiritual. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Tercero, tu padre espiritual te da cobertura y estás seguro.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 13. Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice nuevamente el apóstol Pablo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Con quiénes? Con los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus ¿qué? Como el Padre a sus ¿qué? Como el Padre a sus ¿qué? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cuántos tienen padres aquí? ¿O cuántos tuvieron padres? Algunos de pronto no conocieron papá, o no conocieron mamá, o no conocieron papá y mamá, pero Dios les puso un padre adoptivo, la abuelita, el tío, no sé si sea la vecina, o el auspicio, pero Dios siempre estaba pendiente de nosotros, ¿verdad? Pero un padre, el propósito es animar, es exhortar, es formar, es edificar. Yo no me voy a detener en las funciones de un padre, porque no es el propósito de la enseñanza en esta mañana. Pero aquí Pablo con claridad dice a la iglesia: nosotros como padres los exhortábamos y los consolábamos, los animábamos, los corregíamos, los consolábamos. Hay protección de Dios. Algunos dicen: yo quiero la protección de Dios, pero ningún hombre que se meta en el asunto. Pero esto no es bíblico. Dios ha diseñado que haya padres espirituales que te den cobijo, que te cubran y que te puedan proteger. Ahora, yo soy padre espiritual, tan imperfecto como tú. Hay una diferencia entre tú y yo, como la hay entre Daniela y Luisa, como la hay entre María Claudia y Juan. Todos tenemos un llamado distinto de parte de Dios. Es cuestión de llamado y de propósito. A mí Dios me llamó a ser padre espiritual, pero a algunos Dios les llamó a ser tutores, a ser consejeros, a ser maestros, a ser profetas, a ser evangelistas, a ser servidores, a ser administradores. Dios, esa es la única diferencia. Cuestión de roles y de funciones. Pero cuando Dios nos pone la responsabilidad, y qué gran responsabilidad, de ser padres espirituales, debemos ser fieles a eso. Quiero leer la versión, la Biblia en lenguaje sencillo, de ese mismo pasaje. Dice: ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que esto es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como un padre trata a sus hijos. Los animamos, los consolamos. ¿Cuántos han recibido corrección de los padres alguna vez? ¿Nos gustaba cuando los papás nos corregían? ¿Alguno recibió fuete por aquí? ¿Alguno le dieron cable de plancha por aquí? Bueno, en la antigüedad se usaba el cable de la plancha. El cable de la plancha no servía tanto para planchar como para latigar a los hijos. Pero siempre un padre tiene en su corazón, aunque en imperfección muchas veces, formar hijos. Antes se pensaba que la letra con sangre entra, ¿cierto? Yo tenía un profesor que creía eso: la letra con sangre entra, y si a alguno se le portaba mal, él tenía una regla de este corte, gruesísima y dura. Y entonces yo tengo tan claro en el salón de quinto de primaria, entre el límite de bachillerato y primaria, a mi profesor de música persiguiendo a un compañero por todo el salón,
lo perseguía y el profe ya con sus años encima y lo perseguía hasta que lo agarró y le dio un reglazo. Usted se comporta. Lo sentó y le dijo, póngame la mano. Encima del escritorio. Póngame la mano. Y cuando ya por fin, ¡pah!, le puso el reglazo en la mano. La letra con sangre entra, decía. Algunos usaban de violencia y tal vez su corazón podía estar torcido. Pero créeme que si Dios te puso padres, ellos han querido lo mejor para ti. De pronto en algún momento se desviaron y se perdió algo de eso. Algunos eran corregidos con ortiga. ¿Alguno fue corregido aquí con ortiga? Pero cuando eso pasaba, mamá o papá querían lo mejor, no entendían cómo hacerlo, no tenían la formación de pronto como padres. Nadie nos formó para ser padres. La Escritura nos da parámetros claves para hacerlo. Pero uno aprende a ser padre siendo padre, como aprende uno a montar bicicleta estrellándose y cayéndose y partiéndose los huesos. Así aprende uno a ser padre, desafortunadamente, porque puedes tener el curso para ser padres, el mejor padre hoy, pero te vas a dar cuenta realmente la experiencia de ser padre cuando lo seas. Así que ¿cuántos hijos hay aquí que no son padres? Levánteme la mano los hijos que no son padres. Prepárense, mijitos, porque cuando les toque van a ver lo que es bueno. No, mentiras. Es una bendición ser padre. Es una bendición ser padre, pero es una responsabilidad tremenda y nos podemos equivocar. Pero nos puede pasar lo mismo como padres espirituales. Dios ha puesto padres espirituales. Dice el versículo 12 en esta versión: y también insistíamos en que vivieran como deben vivir los que son de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Escuchaba en estos días un pastor que decía lo siguiente, me gustó. A veces pensamos que no hay éxito cuando no hay muchos que en un ministerio se convierten. Ahí no hay éxito. Son tan poquitos. Ese pastor poca credibilidad tiene porque pocos le creen. Valga la redundancia. Y este hombre decía lo siguiente, es un hombre que tiene mucha gente bajo su cobertura. Así que no es cualquiera que esté hablando acerca del tema. Y él decía, miren, en ese orden de ideas podríamos decir que Noé fue un predicador fracasado. ¿Cuántos años anduvo Noé predicando la salvación? ¿Cuántos años anduvo Noé predicando la salvación? ¿Y cuántos se salvaron? 7. Y medio obligados porque eran los hijos. Súbase al arca. Y él duró años preparando el arca. Yo esta mañana decía, la Biblia no lo dice, yo estoy especulando, me lo estoy imaginando. No es que le esté añadiendo a la Biblia, estoy tratando de imaginarme. Yo pienso que él preparó, claro, Dios le dio las medidas, pero él pensaba, esta arca está tan grande, aquí caben multitudes de personas. Pero al ver que ninguno le paró bola, dijo, pues aunque sea que suban los animales. Y llenó el arca de animales. La Biblia no lo dice, estoy especulando. Pero alguien podría decir, fue un predicador fracasado. Yo estoy aquí para predicarte no lo que tú quieres oír. Yo estoy aquí para predicarte lo que Dios quiere que tú escuches. Y por eso en ocasiones hay predicadores que no son muy acogidos. Porque a quien no le gusta que le prediquen siempre cosas de bendición. Y todas las cosas son de bendición, pero a veces nos cuesta entrar en la bendición porque la bendición a veces tiene un precio, ¿verdad? Tú necesitas recibir bendición cuando tú caminas en santidad. Si no caminas en santidad no está. Pero ¿qué mensaje preferirías tú? Aquel que te dijera, no importa lo que hagas, porque hay predicadores que predican así, creciendo en gracia. No importa lo que tú hagas, no existe pecado. El pecado ya no existe, así que haz lo que quieras, que Dios igual te bendice. Y le preguntan al mal llamado pastor, mal llamado apóstol, apóstol, entonces ¿puedo fornicar y Dios me bendice? Puede fornicar. ¿Puedo adulterar y Dios me bendice? Puede adulterar. ¿Puedo robar y Dios me bendice? Es que el robo no existe, porque el pecado ya no existe. Así que si usted lo quiere llamar roba, tomar a la gente, puede robar, que Dios igual lo va a bendecir. Y miren, así como el día que yo dijera aquí, con 5 millones de pesos se van a repartir, siempre pongo ese ejemplo, se van a repartir almuerzos.
No, que digo 5, 50, no, que digo 50, 500 millones de pesos. Voy a repartir el próximo domingo mercados de 1 millón. Pongan avisos en todo lugar y cuenten que aquí gratuitamente vamos a repartir mercados de 1 millón. ¿Alguien quiere mercado de 1 millón? ¿Cuántos vendrían? Levántame la mano. ¿Nadie vendría? ¿Quién vendría a recoger un mercado de 1 millón? Yo sería el primero que estaría aquí. Yo quiero un mercado de 1 millón, ¿quién no lo quiere? No, por familia, no, pues si quiere por persona, pues es que tenga la boleta. Algunos dicen, no, de pronto un muchacho dice, no, pastor, que va a desperdiciar la plata en un mercado. Mi papá traerá al mercado, a mí regáleme un computador o un iPad. Se llena. El apóstol Pablo dice, les exhortamos, les consolamos. Un padre espiritual está para hablar la verdad, no para ser perfecto, aunque tenemos que caminar hacia la perfección, pero para predicar la verdad. Pueden no haber predicadores muy populares cuando predican la verdad de Cristo, pero a eso fue a lo que el Señor nos llamó, a predicar su verdad. Amén. Ahora, te estoy hablando de paternidad espiritual. Algunos llegan a algún lugar y dicen, yo estoy aquí, préstame atención a lo que te voy a decir. Yo estoy aquí solo porque Dios me dijo. Lo he dicho varias veces, ¿no? Y es porque Dios me dijo, es porque Dios me dijo. O sea que si Dios no te hubiera dicho hace rato que no estarías aquí. Ok, Dios te dijo. La escritura dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Debes ponerle el corazón a lo que haces. Tus pastores no somos perfectos, pero fuimos puestos por Dios para amarte, para animarte, para consolarte, para edificarte. Tenemos gente que nos habla la verdad de Dios. Yo tengo en mi casa una profeta. Vivo con ella, duermo con ella. Gloria a Dios, es profeta. Y esta mañana, como para variar, me habló proféticamente, porque la profecía no solamente que te digan lo que va a venir, la profecía tiene que ver con hablar la verdad de Dios. Y ella tiene la revelación por el Espíritu Santo en cosas que de pronto yo no, aún en situaciones de detalles. Y cuando me estaba despidiendo esta mañana, porque yo no sé si ya se los conté o se los conté a las 8 de la mañana, hoy por fin, después de muchos días, pude volver a dormir con mi esposa. ¿Ya se los había dicho? Entonces ya no lo repito. No, pero esta mañana antes de que yo saliera, me dijo algo. Y yo... y le iba medio cambiando el tema, pero dije, tiene razón. ¿Qué cosa? Tiene razón. Y ella que tiene esa manera de decir las cosas de frente y con claridad. Y eso que ustedes la hubieran conocido hace 20 años. Porque ahorita ya entra como cuchillito de mantequilla. Algunos dirán, uy, así era, ¿y cómo sería entonces? Así como de aquella película, de aquella serie, como digo una, digo otra. Así es, ella no. Y yo a veces me quedo y digo, pero el Espíritu Santo de Dios me dice, ajá, tienes razón. Y el apóstol Pablo está diciendo, los exhortamos. ¿A quién le gusta que le digan las cosas que son verdad y que incomodan? A nadie. A mí que me dejen tranquilito, ya estoy bien así. Pero algunos dicen, no, aunque no me gusta, quiero escuchar. Aquí en Testimonio de las Naciones yo he escuchado gente que nos dice, pastor, dígame si estoy mal. Yo quiero saber si estoy mal porque quiero corregir. Eso es lo que Dios anhela de los hijos. Eso es lo que Dios quiere. Gente que quiera crecer y avanzar. Y para eso fuimos puestos nosotros. Si yo me quedo solamente en decir, no me gusta como me habló mi mujer. Además aquí yo soy la autoridad. Pero Dios me puso una profeta para que yo le escuche y para equilibrarme. Amén. Y gracias a Dios también es pastora de ustedes. Así que en la gloria a Dios, porque necesitamos gente que nos hable con claridad la verdad. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, algunos escucharon la verdad y no les gustó. Algunos vieron debilidad, porque la tenemos, y no les gustó. ¿Cuántos se fueron de su casa porque no les gustó lo que papá dijo alguna vez? Estés o no, o mamá, estés o no dentro de tu casa, eres hijo de tu papá o de tu mamá, punto.
Eso no tiene cambio, excepto que Dios soberanamente te ponga un padre adoptivo, que ya lo hemos explicado a la luz de lo que la Escritura, a la luz de lo que la Escritura nos muestra sobre Timoteo. Amén. Tus pastores también son tu cobertura espiritual. Testimonio de las Naciones tiene un grupo grande de pastores y hemos tenido el privilegio de consagrar a muchos en el ministerio. ¿Por qué? Pregúntenselo a Dios. Alguien en esta mañana decía, es que somos una iglesia terrible, pastor, es que ustedes y pobrecitos con esas ovejas. Le dije, no, yo no tengo ni idea por qué, pero a Dios le plació que hubiese muchos pastores, algunos de los cuales no están con nosotros ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de los pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dios no quiere que hagas las cosas porque te tocan. Dios quiere que tú hagas las cosas porque Él te las ordena y que en ello le pongas todo el corazón. ¿Le pongas qué? Todo el corazón. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dani, ven porfa, me ayudas. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No hay una cosa más harta que ver un pastor quejumbroso quejándose de las ovejas. Pero la clave está en lo que Dios te quiere decir: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Alguien dice, yo me sujeto a Dios y yo obedezco a Dios, pero obedecerle a los hombres iguales que yo, pecadores, no. Yo estoy allá porque Dios me dijo, pero no más. Déjame decirte que eso no es lo que dice la Escritura. Si Dios te puso en un lugar y te puso un padre, y Dios te lo puso, es porque ese era el padre que tú necesitabas. Si Dios te puso a mí como padre tuyo, ese es el padre que tú necesitas. No necesitas otro. Paulis, no necesitabas otro papá. Era ese. Con todas mis, si alguien conoce mis debilidades, son mi esposa y mis hijas. Viven conmigo. Si yo las pusiera a hacer una lista, ellas harían la lista de las cosas que son débiles. Y si yo le pusiera a hacer una lista de las cosas que son fuertes, harían una lista. No voy a decir cuál lista sería más larga, para no pecar de orgulloso. Amén. Pero Dios nos puso pastores para que les obedezcamos y para que nos sujetemos. Ahora, el apóstol Pablo dice algo que a mí me gusta repetir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y yo se lo reitero otra vez: no me imiten a mí en lo que yo no imito a Cristo. Las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, dice la Escritura. ¿Cuántas mujeres hay acá que tengan marido? Levánteme la mano las mujeres con maridos. Hay articas. Sujétense al marido. ¿Qué significa sujetarse? Significa que a donde va el marido, allá tienen que ir ustedes. Ahora, yo les quiero decir esto: el orden bíblico es que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Mujeres que tienen marido, si su marido no está sujeto a Cristo, si su marido no recibe las instrucciones de Cristo, no tienen obligación de obedecer, sujetarse sí, pero de obedecer aquellas cosas que no vinieron de Dios, si van en contra de Dios. Puede ser que haya otras que no vayan en contra de Dios, así que por amor obedezcan. Ok, la sujeción es absoluta en el sentido de que siempre vas a donde va tu autoridad, pero la obediencia depende de si es correcto o no lo que te está planteando en un momento dado. Te voy a poner el ejemplo. En la casa vamos hacia este propósito, vamos hacia
Voy a poner un ejemplo, vamos a hacer una empresa y todos vamos a estar encaminados hacia la empresa, todos vamos a ser empresarios. Pero de pronto el marido dice, este negocio lo vamos a hacer pasando plata porque es que me dijeron hay 5.000 millones de pesos y de ahí nos queda una utilidad del 50%, pero lo único es que tenemos que pasar unos pesitos, una platica. Eso no tiene nada, todo el mundo lo hace. El propósito es el mismo, vamos a edificar juntos como empresa, pero hay un principio que se está quebrantando y es honestidad. Entonces la mujer que está sujeta a Cristo y que obedece al Señor tiene toda la autoridad de Dios para decirle a su marido: qué pena, mi amor, yo te amo, te respeto, estoy sujeta a ti, pero en eso no te voy a obedecer. Y tiene el respaldo. Y mira tú si lo haces, pero yo te estoy advirtiendo, si lo haces, traes maldición para tu vida y para la casa. Amén, me estoy explicando, porque algunos dicen es que la obediencia es incondicional. Si el marido dice se para en la cabeza, se para en la cabeza. Si el marido dice es que yo tengo en mi corazón hacer un trío, pasa. Que mira, una muchacha jovencita, pues yo a usted la quiero porque usted es mi mujer y yo no la voy a dejar, pero ¿por qué no hacemos un trío? Y como usted se tiene que sujetar y me tiene que obedecer, pues póngale actitud porque aquí vamos a hacer 3 y no 2. Ah, por Dios. Qué pena, mi amor, yo te amo, te respeto. Me parece terrible lo que me estás diciendo y me ofende, me meteré con Dios y el Señor me dará la gracia para perdonarte, pero yo no voy a hacer eso que tú me dices, porque estaría ofendiendo a mi Señor. Amén, ¿me estoy explicando? Así que si un día un pastor viene y te ordena algo que no está conforme a lo que es de Dios, ahora, si de pronto tu marido te dice un día algo que no es grave, sujétate. Y es, hoy no va a salir de la casa, hoy se queda en la casa. Pero hoy se queda en la casa, ¿eso ofende a Dios? No, no, obedezca, sujétese. A menos que el Espíritu Santo de Dios le diga, dile esto. Miren, Dios es tan hermoso que ha dado una habilidad a las mujeres tan extraordinaria de ser persuasivas. Eso viene de Dios. Yo a veces he tomado determinaciones y estoy claro en eso, excepto que Dios me diga, porque es que cuando Dios me dice es más reversa, tiene un paracaídas, se hace lo que Dios dijo y punto. Pero hay momentos en donde a mí me puede parecer que sí, me puede parecer que no, y prefiero no, que nos vamos para Melgar todo el fin de semana, y yo digo no vamos a ir. Entonces ella se me siente, mi amor, pero mira, es que las niñas, es que yo también necesito, y tú deberías, y pronto, está bien, nos vamos. ¿Quién dio la última palabra? El varón. Sí, su merced, como diga. Esa fue la última palabra. Las mujeres pueden ser persuasivas, pero usen esa persuasión en el orden de Dios, no para desviar el propósito de Dios, sino más bien para afianzar el orden de Dios. Ahora, no anden dando látigo, no sean goteras. Ay, Dios mío, la gotera. Toda la noche, con la misma cantaleta. Es que usted... Y uno apenas, uno hombre de una palabra, y ustedes se sientan en la palabra, y suelta la retaíla, y suelta la retaíla. Dice la Escritura que la mujer rencillosa es como una gotera. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dejen de andar en esa actitud y en vez de estar quemando tiempo en esa bobada, aprende a orar. ¿A qué? A ahorrar. ¿A qué? A abordar. Pensé que decías ahorrar. Sí, también ahorrar agua, mande a arreglar la llave. Miren, dice la Escritura, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Mujeres, aprendan a callar. Cuando tienen que callar el piquito, así todo bonito que Dios les dio, callen el piquito y dejen que Dios haga la obra con su marido. Muchas veces muchos ganaron grandes cosas callando y no soltando la retaíla. Y es que usted, y que viene, y agarran la Biblia, hijo, y es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, y dice. Y el marido no quiere saber nada de Biblia. Si eso dice la Biblia, pero nunca, nada. Dice la Escritura que la mujer se salvará criando hijos. ¿Sabían eso? Y dice la Escritura que la mujer calle
en la congregación. Ahí no está diciendo que no pueda haber ministras que enseñen. Lo que está diciendo es que está la parejita ahí, y la mujer ahí, y el varón ahí. Sí, oye, ¿no? Miren lo que está diciendo el pastor. Exactamente lo que usted hace, ¿sí ve? Y el hombre dice: ¿cuándo será que esta se va a callar y me va a dejar concentrar? La mujer: cállese y deje de estarle poniendo el dedo en la llaga al marido. En lugar de estar haciendo eso, ore, clame, doble rodilla, toda la cantidad de cosas que le quiera decir al marido, suélteselas al Señor. Señor, es que mira, 1, 2, 3. Y el Señor estará ya con sus oídos presto a recibir tu oración y a usar su poder para transformar por su poder a tu marido. ¿Me están escuchando? ¿Me estoy explicando? Asimismo sucede entonces: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, es decir, vigilan, cuidan. Y óiganme bien este sinónimo que encontré en el diccionario de la lengua española frente a la palabra velan. Significa también cubren. Tus pastores te cubren, y Dios los puso con ese propósito, tan imperfectos como tú o como yo, pero Dios los puso bajo tu cobertura. ¿Ya les recordé el ejemplo de Juanito? ¿No les he hablado hoy de Juanito? Les voy a hablar de Juanito. Dios quiere el corazón. Dios quiere el corazón, no tanto las acciones, porque las acciones que vienen como consecuencia de un corazón incorrecto no dan fruto. Si tienen un sitio donde apuntar cosas importantes, apunten ahí. Las acciones que tú haces no por convicción ni de corazón no darán fruto. No te engañes. Las acciones que dan fruto son las que vienen como consecuencia de una profunda convicción y las que hacemos con todo el corazón. Está el ejemplo de Juanito frente a obedecer a su autoridad. Está la profesora ahí con la clase. Ustedes ya, muchos me han escuchado de ese cuento, especialmente los que llevan muchos años con nosotros, ya lo saben. Está la profesora y le dice la profesora a Juanito: Juanito, de pie. Juanito allá, enranchado: Juanito, que se ponga de pie. Y Juanito, Juanito de pie. Y Juanito a la una, Juanito. Y Juanito se pone de pie, con la cara así. Pero dice Juanito en su interior: pues por fuera estoy de pie, pero por dentro estoy sentado. Rebeldía. Digan rebeldía. Hay rebeldía activa y rebeldía pasiva. Y yo le tengo más miedo a la rebeldía pasiva, porque al menos el rebelde activo que se sale en sanguíneo y dice: pastor, es que no estoy de acuerdo y a usted me parece que no. Ay, uy, va, fresco, tranquilo, va, sentemos, va. Sacó. Perdón la palabra que voy a decir. ¿Me perdona la palabra que voy a decir? Escupió. Está suave. Escupió todo lo que tenía. ¿Entiendes? Pero aquel que es pasivo está todo el tiempo ahí. Y se va consumiendo por dentro. Eso no es sujeción ni obediencia. ¿Y la escritura qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Cuando uno ve una oveja sujeta, uno se alegra y le da la gloria a Dios, porque uno dice: gloria al Señor, está cumpliendo el propósito. Uno. ¿Qué dije? ¿Una oveja? No, muchas, ¿cierto? Pero que por lo menos una. Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo te animo a que le creas al Señor acerca de lo que su palabra dice. Hay otra porción que está en el versículo 7 que nos habla de también los pastores. Pueden leerla en su casa. Amén. Léela entonces, está bien.
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y reitero lo que decía Pablo, imítenme a mí, decía Pablo, como yo a Cristo. Así que yo te animo en esta mañana a que obedezcas a la palabra del Señor, a que le creas al Señor lo que Él está diciendo. Hay beneficio y bendición cuando tú te sujetas a tu autoridad espiritual, a tu padre espiritual, aun si es un padre adoptivo. Dios es quien te lo puso. No te salgas de la cobertura de tu padre espiritual si Dios no te está avalando. Ojo con eso, es peligroso, pierdes protección y pierdes la protección también en el cuidado del propósito de Dios para tu vida. Nunca, mi amado, mi amada, te muevas por emociones. ¿Cuántos son emocionales? Muchos nos movemos por emociones, pero las emociones no deben guiar nuestra vida, son los principios. Sujeta tus emociones a tu espíritu y ponle el corazón a lo que Dios te haya dicho, sea lo que fuere. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo que no te ha gustado? A mí muchas. ¿A ninguno? Levántame la mano si hay algo que alguna vez Dios te haya dicho que no te haya gustado. Para no ir muy lejos, esta mañana me dijo algo y me dijo hazlo. Y yo como que racionalizaba la cosa y le pregunté, ¿eres tú, Señor? Y me dijo, hazlo. Sí, eres tú. Y lo hice. Pero no quería. Y Señor, quiero poner el corazón en eso. Para terminar, quiero compartirles algo que hace muchos años me gustó cuando lo leí. Y tiene que ver con la paternidad y la postura de los hijos frente a los padres. ¿Qué dicen los hijos de sus papás? ¿Qué dicen los hijos de sus papás? De 2 a 5 años, ¿qué dicen los hijos de sus papás? Mi papá es sabio y puede hacer cualquier cosa. Superman. ¿Qué dicen los hijos de los papás de 6 a 10 años? Mi papá sabe mucho, pero no todo. ¿Qué dicen los hijos de sus papás de 11 a 14 años? Mi papá no sabe ni entiende algunas cosas. ¿Qué dicen de 15 a 17? Mi papá no sabe nada. ¿Qué dicen de 18 a 20? Mi papá es totalmente anticuado. ¿Qué dicen de 20 a 25? Mi papá puede ser que sepa algo. ¿Qué dicen de 26 a 35? Antes de decidir, pidamos la opinión de mi papá. ¿Qué dicen de 36 a 45? Me pregunto qué habría hecho mi papá en este caso. ¿Qué dicen de 46 a 65 años los hijos? Ojalá pudiera conversarlo con mi papá, él sabe mucho. ¿Qué dicen los hijos de más de 65 años acerca de sus papás? Qué sabio era mi papá, él podía hacer cualquier cosa, qué pesar que no lo aproveché. Y eso pasa, mis hermanos, con nuestras autoridades y nuestros padres espirituales también. Así que muchos han salido de la cobertura de su padre espiritual y se han ido a otros lugares, y muchos han vuelto y han dicho, perdón, pastor, porque me equivoqué, pero tal vez Dios ya los organizó en otro lugar. Cuida tu cobertura espiritual que te protege, Yo te quiero decir, yo como tu pastor prescindo de tus oraciones. Por favor, ora por mí. Yo recuerdo, para ir terminando, cuando siendo un joven adolescente, no me gusta esa palabra, pero en ese entonces era así. Cuando era muy joven, yo llegué a una iglesia, bueno, ya no era adolescente, cuando llegué a la iglesia cristiana, y yo veía a mi pastor, yo lo veía y decía, esas eran la expresión que yo decía, ese man es perfecto. Y de pronto, si había un día que andaba yo caminando como chueco, yo llegaba a la iglesia, pero no me le acercaba mucho al pastor, porque yo decía, este sabe todas las cosas y me descubren qué ando. Entonces más bien yo me hacía de lejitos, hola pastor.
porque este ahorita me descubren qué es lo que yo estoy andando. Cuando pasó el tiempo me di cuenta que era tan imperfecto como yo. Nuestra cobertura perfecta es Cristo, Dios mismo, nuestra cobertura. Pero Dios diseñó que hubiese hombres imperfectos como tú y como yo para que nos den cobijo en medio de su imperfección. Así que yo necesito las oraciones de ustedes. Pero yo no quiero oraciones como estas: córtalo, Señor, en el nombre de Jesús, remuévelo, quítalo, Señor, te lo ruego. Si van a orar así, no oren, por favor. No me interesan esas oraciones. Yo quiero que oren: Señor, bendícelo, bendícelo, bendice a mi pastor. Es imperfecto, pero tú lo amas, bendícelo, haz que camine cada vez más cerca de ti. Padre, cúbrelo, protégelo, rodéale de tu bendición. Permítele que siempre esté firme. Esa es la oración que yo quiero de una oveja, de un hijo espiritual. Ustedes son mis hijos espirituales y los amo y los quiero bendecir. Quiero que oremos en esta mañana. Vamos a estar en pie si quieren, por favor. Hoy estuve tan emocionado que dejé mis huellas aquí. Vamos a orar, vamos a orar. Hoy es un día de decisiones también, porque Dios quiere lo mejor para ti. Y si has tenido debilidad en cuanto a lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana, es la hora para pedirle al Señor su gracia. Él siempre está presto para limpiar tu vida de lo que deba ser limpiada. Así que si tú reconoces que en el pasado has desconocido la autoridad espiritual de tu Padre espiritual, puedes decirle al Señor: perdóname, en esta mañana te pido perdón. Tal vez tu Padre espiritual, el primero, el que te predicó el Evangelio, el que te engendró en el Evangelio, no esté hoy. Tal vez haya muerto, o tal vez se haya ido a un lugar lejano, o tal vez haya sucedido cualquier situación y Dios te puso bajo otro cobijo. Pero si tu Padre espiritual aún vive, esta es la mañana para que tú le bendigas. Y levanta tu voz allí delante del Señor y dile: Señor, yo te doy gracias por fulanito, por fulanita, porque me habló la palabra, me predicó la palabra de verdad, y yo escuché el mensaje y fui engendrado por él, por la intervención de tu Espíritu Santo, y fui formado por él o por ella los primeros años de mi vida cristiana. Bendice a aquel que fue tu Padre espiritual en el nombre de Jesús. Esta mañana es la oportunidad para hacerlo. No importa que sea de él, pero hazlo ahora en el nombre de Jesús. Dile al Señor: gracias, porque un día usaste un hombre o una mujer dispuesto, dispuesta para que me hablara la palabra con claridad. Y gracias porque hoy te conozco, hoy te sigo y hoy te sirvo, y quiero hacerlo más y más en el nombre de Jesús. Si Dios te ha puesto un Padre espiritual adoptivo, como lo hizo con Timoteo, en el nombre de Jesús, dile al Señor: quiero aprender a sujetarme en amor. Díselo al Señor: quiero hacerlo, Señor, para tu gloria. Y dile al Señor: si tú reconoces que has tenido actitudes incorrectas, si tú reconoces que has levantado tu voz o tu dedo amenazador para hablar en contra de aquel que es tu Padre espiritual, de aquellos que son tus pastores y que son los que Dios te puso para tu cobertura, pídele perdón al Señor en esta hora. Y dile: Señor, perdóname, porque he hablado contra mis pastores, he hablado contra aquel que tú pusiste como un Padre espiritual. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice que el que se rebela contra la autoridad establecida por ti, te resiste a ti y se rebela contra ti. Hoy quiero pedirte perdón y quiero pedirte que me limpies, Señor, de toda maldad, que en esa mi debilidad tú me fortalezcas para que nunca más vuelva a caer, Señor, en hacer lo que es incorrecto delante de tus ojos. Y dile al Señor: gracias, Señor, por el Padre espiritual y los pastores que has puesto hoy. Quiero hacer lo que tu palabra dice. Tu palabra me ha recordado hoy una vez más que debo obedecerles a ellos, que debo estar sujeto a ellos. Y aunque a veces me cuesta, Señor, quiero hacerlo porque sé que esto es bueno, porque esto te agrada, porque esto bendice tu nombre, pero porque esto también me bendice a mí.
Díselo al Señor con el corazón en esta mañana. Y tal vez has pensado en muchas ocasiones buscar otro padre espiritual, buscar otros padres espirituales. Tal vez has encontrado, has visto otras personas, has visto otros ministerios y te han atraído y te han gustado. Y has contemplado y lo has meditado en salir de la cobertura del Padre espiritual, sea el que te engendró o el adoptivo. Recuerda que en esta mañana el Señor nos ha enseñado que es Dios quien te pone el Padre. No lo escoges tú, lo escoge Él. Así que si has tenido ese pensamiento en tu mente y te has recreado en ese pensamiento, esta es la mañana para pedirle perdón al Señor, porque el Señor está buscando tu cobertura, tu protección, y a veces tú has pensado salirte de ella. De la misma manera en que Dios te puso unos padres sobre la tierra y que hubo tantas cosas que no te gustaron y te incomodaron, y tal vez muchas veces pensaste, me quiero ir de aquí, pero eran los padres que Dios te puso y eran los que tú necesitabas. Asimismo, has pensado y has contemplado en tu corazón el salir de la cobertura que Dios te puso. Dile al Señor, perdóname, yo quiero cambiar mi actitud, porque si tú me pusiste este padre, es porque yo lo necesito, aunque haya tantas cosas que no me gustan. Porque si tú me pusiste un equipo de personas, mi cobertura espiritual, que son mis pastores, y hay tantas cosas que de ellos no me gustan, sé que los tengo porque son los que yo necesito. Díselo al Señor con el corazón. Y tal vez si hasta el día de hoy tú no has tenido por buena práctica orar permanentemente por tus pastores, dile al Señor, perdóname y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a caminar de tal manera que yo pueda cada vez orar por mis pastores, aún cada día orar por ellos, bendecirlos, declarar que hay una protección a su alrededor, porque su estabilidad, su protección, su seguridad son también mi estabilidad, mi protección y mi seguridad, porque tu palabra dice que como es el sacerdote, así es el pueblo. Dame la gracia, Señor, dile al Señor, dame la gracia en el nombre de Jesús para amar, para obedecer, para sujetarme a ellos, para orar por ellos, para bendecirlos y aún para honrarlos, Señor, como tú pides que yo lo haga, como pides que lo haga con mis padres naturales, así mismo con mis padres espirituales. En el nombre de Jesús. Y dile, gracias, Señor, por mentores, tutores, maestros que has puesto a mi alrededor, porque me han enseñado la palabra, porque han contribuido en mi crecimiento espiritual. Pero gracias por mi Padre espiritual, porque es realmente la cobertura que tú me pusiste. Y dile, Señor, perdóname cuando he adoptado posiciones doctrinales diferentes. Hoy entiendo que formo parte del cuerpo de Cristo en un lugar, y lo que tú has revelado a mi Padre espiritual y lo que tú has puesto a mi Padre espiritual y a mis pastores tiene que ver con el diseño que tú tienes para mí. Así que no quiero adoptar otros diseños que aún han traído conflicto a mi espíritu en doctrina. Mi hermano, mi hermana, yo sé que muchos aquí han tenido contacto con otros ministerios y que a veces han recibido enseñanzas diferentes. Esta es la mañana para ponerte de acuerdo con el Señor. Aquello que no entiendas, pregúntalo a tus pastores.